Buenos días, hermanos. Hoy continuamos con el estudio de Juan, la última parte del capítulo 4 y una inicial del capítulo 5. Vamos a ver dos historias de curaciones milagrosas, pero hay algo más que se esconde detrás de estas historias y vamos a darle una aplicación más profunda. ¿Podrías por favor poner Oliver, la presentación? El título de este mensaje se titula La visitación de Cristo. ¿Cómo Cristo puede o te ha visitado alguna vez en tu vida? Obviamente los que somos salvos sabemos que Jesús nos visitó. Y los que aún no son salvos pueden saber de que la visitación está a las puertas. Y vamos a ver ahora esta primera historia, y vamos a ver la distinción entre esas dos historias, porque hay características diferentes, pero cada una de esas características nos enseña una valiosa lección espiritual. Vamos a la primera, aquí tengo el control. Vamos a ver esta parte del capítulo 4 de Juan, los versos 43, si no me equivoco, en adelante. Dice lo siguiente, ya he puesto ahí un mapa, ahora voy a explicar. 2 días después, ¿a qué se refiere 2 días después? Que estuvo en Samaria. ¿Se acuerdan de la historia de Samaria, de la mujer samaritana? De cómo la mujer samaritana dejó el cántaro de sus ocupaciones para escuchar la palabra viva de Jesús, el agua viva, y luego Jesús mismo dejó el cántaro también para hacer la voluntad de Dios y cumplir su obra. Y eso nos enseñaba que nosotros también tenemos que dejar el cántaro de esas dos mismas formas. Dejar nuestros asuntos, ya sea para buscar a Cristo, como también para hacer la voluntad de Dios. Y ahora, 2 días después, siguiendo Jesús con sus discípulos el camino hacia Galilea, sucede lo siguiente. Pasa primero por Nazaret. Recuerden que Nazaret era donde Jesús había vivido mucho tiempo de su vida, por eso le llamaban Nazareno. Y en el capítulo 5 de Mateo recordarán que los familiares, los vecinos de Jesús lo menospreciaron porque decían, pero si ya lo conocemos, este carpintero. Conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos, hermanas. ¿Qué novedad puede tener este hombre que ya lo conocemos? Y es donde ahí dice, no hay profeta en su propia tierra. Vamos a hacer qué es lo que dice. Dice el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por lo tanto, aquí nos podemos dar cuenta, de acuerdo a ese capítulo 5 de Mateo, de que se está refiriendo a Nazaret. No se está refiriendo a Galilea, sino a Nazaret. Luego dice el 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Había habido pues unas fiestas, no entiendan fiestas en el sentido mundano de la palabra, sino eran las festividades judías, religiosas, que habían sido celebradas en Jerusalén, y había estado Jesús, había ido a purificar el templo, ¿se acuerdan ese episodio? Y otras cosas más que hizo Jesús. Y que estos eran testigos que habían también con Jesús regresado de Judea, de Jerusalén, y estaban otra vez en Galilea, en sus hogares. Pero ellos ya habían conocido las cosas que Jesús había hecho. O sea, Jesús ya llevaba su fama también a Galilea. Dice el 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Vamos a ver este manito. Aquí en el mapa, vean que aquí abajo está Judea, está Jerusalén. Aquí está, en esta zona por aquí está lo que es Samaria, que es donde había atravesado y había estado con la mujer samaritana, y luego subiendo hacia el norte, pasó por Nazaret seguramente, y ahora estaba en Caná. Y ahora fíjense en este pueblo de aquí, que es Capernaum.
está justo en la orilla del lago de Galilea, del mar de Galilea, y Caná está en una zona elevada. Por lo tanto, hay que más o menos aquí hay unos 25 o 30 kilómetros. Eso lo hago para poder entender qué es lo que estamos explicando aquí. Repito, 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Se supone que era un oficial del rey Herodes, una persona muy importante. Pero tenía esta persona un gran problema. Tenía a un hijo enfermo, seguramente de una gravedad bastante intensa, al borde de la muerte, algo terrible. Y sabiendo que Jesús estaba en Galilea nuevamente, sube hacia Caná a encontrarle. 47. El oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Era una forma casi como de resonar de la actitud de muchas personas de acercarse solamente por lo visual, por lo portentoso, luego de haber pasado por Samaria, con un pueblo mucho más dispuesto a creer en Jesús, porque allí no hizo ningún milagro, y sin embargo por la sola palabra, algunos de la mujer y otros, muchos más, de la palabra de Jesús, creyeron en Jesús. Mientras que los judíos esperaban ver portentos y milagros. Y hay un reproche ahí en Jesús velado hacia esta persona, porque podía estar yendo con esa actitud de ver prodigios. Pero realmente el hombre no era tanto por eso, sino por su propia angustia, porque veía que su hijo se estaba muriendo. Se me muere el hijo, tengo que ir a Jesús para que él venga a Capernaum, toque a mi hijo y lo sane. Esa era su idea, que Jesús viniera, era llamarlo. Era un hombre muy importante del rey Herodes, un oficial del rey, y supondría que podría, digamos, forzarle a que él lo acompañara a Capernaum, bajara hasta el mar de Galilea y curara a su hijo, lo cual podría ser, por supuesto. Dice aquí el 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende, anda a Capernaum antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, fíjense la respuesta: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Rápido, contundente. No hacía falta que Jesús fuera a Capernaum, esos 30 kilómetros de recorrido, para sanar a su hijo. Simplemente Cristo, el Todopoderoso, tiene el poder de declararlo: tu hijo vive, ya está sano. Anda y vas a comprobar de que tu hijo está totalmente sano. Luego dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Al ver ese portento de parte de Dios, sin necesidad de que viniera a visitarlo Jesús, simplemente dando la orden, fue sanado el hijo del oficial del rey. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta historia? Claro, hablamos aquí de una sanidad, pero hay que tener en cuenta de que también podemos aplicarlo perfectamente para la sanidad del alma. No solamente para la sanidad física, no solamente para obrar un milagro de sanidad física,
sino para obrar el milagro de la salvación de un alma perdida, de un alma en pecado, un alma que está consciente de su pecado, de lo que ha hecho, del mal que ha hecho, y por lo tanto hay un conflicto en el corazón terrible de que está bajo la mirada reprobatoria de Dios. Y por lo tanto su destino es la condenación y el infierno. Y eso es lo que cada uno de nosotros hemos tenido que enfrentar para poder seguir a Cristo. Reconocer nuestro pecado, que todos estamos bajo condenación por nuestro pecado, y que así como el hijo enfermo, estamos a puertas de la muerte por causa del pecado, de todo lo mal que hemos hecho. Pero hay salida, hay solución. Y ahí es donde viene la importancia de la visitación de Cristo. En medio del reconocimiento de este hombre, que reconocía que tenía un gran problema, en este caso era la enfermedad de su hijo, que era una enfermedad mortal, ¿qué hubiese pasado si este hombre no hubiese tenido esa enfermedad? Si Dios no hubiese permitido este problema, ¿habría ido a Jesús? ¿Habría sido salvo finalmente? Probablemente no. Habría seguido con su vida, habría ignorado a Jesús y Jesús habría pasado de largo por su vida y no le habría afectado. Pero gracias a que Dios dispuso ese problema, él sintió la necesidad de ir a Jesús para que ese problema sea resuelto. Y eso también es algo que muchas veces ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, algunos de una manera, como en este caso, como de otra manera, como en el caso que veremos a continuación. Y ha tenido que pasar algo en nuestra vida, algo que hemos reconocido que hemos hecho mal, de pecado que nos hemos involucrado, de cosas en las que nos hemos embarrado del pecado, y que en la conciencia de nuestra inmundicia y en la conciencia de nuestra condenación que eso acarrea, hemos dicho: sí, yo necesito acercarme a Dios, necesito ir a Jesús, para que Dios, en primer lugar, antes que te perdonen otros, el que primero nos tiene que perdonar es Dios. Por lo tanto, acudir al perdón de Dios, acudir a Jesús, a ese que se ha acercado para que tú puedas recibir el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que ya hemos hecho muchos de los aquí presentes y lo que también puede que aún falte por hacer de alguien que nos pueda estar visitando hoy, o de los que ya nos visitan regularmente estos domingos. Pero esto es algo que todos tenemos que pasar por ahí, porque pasar por ahí, el recibir a Jesús en el corazón, es lo que va a hacer de que tú seas perdonado de todos tus pecados, de todas tus maldades, sea la cuenta borrada, limpia. El que está escrito en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el perdón de Dios. Borrón y cuenta nueva. Ya en la cruz pagó todo lo malo que has hecho, lo pagó en la cruz Jesús. Ahora lo que tienes que hacer es dejarlo en las manos de Cristo y recibirle en tu corazón. Y de esa manera habrá esa curación milagrosa del alma, que es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Eso es lo que necesitamos. Aquí el hombre aprovechó la oportunidad, y por eso es importante este versículo de Isaías. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. ¿Por qué? Porque si yo desperdicio durante la vida la oportunidad de recibir a Cristo y digo: no, lo dejaré para otro día, lo dejaré para otro mes, para otro año, ya más adelante quizás, tú nunca sabes en qué momento vas a morir. Así como las enfermedades vienen de improviso, como esta que tuve de los ojos, de pronto de un día para otro se desparramó la vista, la visión, y así podría haber sido otra cosa, podría haber sido un ictus, un infarto, cualquier otra cosa nos puede acontecer de un día para otro, y puede que te acontezca una cosa que nos lleva al otro mundo, ¿no es verdad? Por lo tanto, no sabemos. El día es hoy. Buscadle ahora que está cercano, ahora que se te está presentando a Jesús, recíbelo en tu corazón. Ahora vamos a ver la otra historia, porque la otra historia también nos enseña bastantes cosas, es una historia también sencilla, otra visitación de Jesús de manera diferente,
pero también con sus lecciones interesantes. Dice ya el capítulo 5: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Otra vez vemos que viene de Galilea y otra vez sube, porque está más elevado, a Jerusalén. Jerusalén está en zona alta. Dice el 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un hecho bastante curioso, ¿no? Pero no dice que sea falso, sucedía realmente, según el testimonio bíblico. Y estas personas estaban ahí reunidas alrededor del estanque, prestas para que cuando suceda ese movimiento del agua, bajara el primero que llegaba y el primero que llegaba se sanaba. Pero ¿qué sucedió aquí? Dice el 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, desciende otro antes que yo. Llevaba 38 años con esa enfermedad, intentando durante 38 años llegar primero al estanque. ¿Se imaginan eso? Este hombre es lo que nos podría graficar metafóricamente, es la pretensión humana de querer ser salvo y agradar a Dios por tu propio esfuerzo, buscando las oportunidades para poder hacerlo. La Biblia nos enseña de que eso no es posible. Nadie puede ser justificado por su propio esfuerzo. Absolutamente nadie. Ya vimos en el estudio de Romanos que eso es imposible. Por el poder de tu carne, imposible que vayas a agradar a Dios. Solo a través del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es, en esa visitación de Cristo, recibirle en el corazón para que suceda el milagro. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Resulta que ya Jesús había visto a este hombre, y que Jesús, como Dios, sabía lo que había en el corazón de este hombre, sabía el problema de este hombre, y se acerca a este hombre. Y eso es algo que también puede estar pasando contigo, o ya pasó contigo, que es Jesús quien se acerca a tu vida. No es que tú hayas buscado a Jesús, sino que Jesús te buscó a ti y te encontró. Y claro, la respuesta de este hombre ante la pregunta de Jesús es incorrecta, porque él está pretendiendo decir, bueno, para solucionar mi problema, que es, soy un pecador, estoy bajo el juicio eterno, bajo la condenación, y quiero ser salvo, tengo que hacer determinadas cosas, ritos religiosos, disciplinas espirituales, etcétera, etcétera. ¿Eso servirá? En lo absoluto, no sirve. Solo Cristo pudo pagar el precio de tus pecados. Ningún ser humano jamás ha podido con toda su justicia pagar el precio oneroso de toda su maldad. Jamás. Solo Cristo en la cruz, con su vida perfecta y su obediencia perfecta, Él pudo pagar nuestros pecados. Y al recibir a Jesús, Dios ya no va a ver nuestra justicia y toda la podredumbre nuestra, sino que va a ver la justicia de Cristo imputada a nosotros. Allí es donde va a haber la justicia de Dios, en Cristo. Cuando hemos recibido a Cristo, es a Cristo a quien ve, y es su justicia la que ve. Y es por eso que hay ese amor y esa manifestación y contestación a nuestras oraciones por la justicia de Cristo, no por nuestra propia justicia. Porque esa justicia ya quedó borrada. Era imperfecta, era impura, era una porquería.
Aquí tenemos a los que hemos recibido a Jesús la justicia de Cristo, que es perfecta, plenamente santa. Y por lo tanto eso es lo que nos da la puerta, nos abre la puerta hacia el cielo, hacia la bendición y hacia la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque lo ganó Jesús. ¿Qué es lo que tenía que hacer este hombre? Pedirle a alguien que le ayudara a bajar al estanque. Durante 38 años no pudo, ni consiguió a nadie, quizás ni él pudo hacerlo, porque por los medios propios no se puede. Pero en la visitación de Jesús tenía a Jesús allí. Allí estaba Jesús, delante de él, dispuesto. El hombre quizás ni se imaginaba lo que iba a suceder en los segundos siguientes, pero Jesús estaba allí. ¡Qué bendición! Vamos a ver lo que dice. El 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ya está. Jesús dio la orden y se cumplió. Levántate y anda. ¿Qué hizo la persona? ¿Se quedó postrado, indiferente? No. Ante la orden de Jesús se levantó y se sorprendió al darse cuenta de que después de 38 años ya podía levantarse. Igual pasa en relación a la salvación. Cuando te visita Jesús, está ahí a tu lado y te da la orden, ¿qué es lo que te vas a hacer tú? Levantarte. ¿Qué es eso? Recibe a Jesús en tu corazón. Pídele que entre en tu vida para que Él te haga una nueva criatura. Ya no va a ser ese postrado durante 38 años en el suelo. Va a ser un hombre íntegro, parado, de pie, que va a poder hacer la voluntad de Dios. Este hombre creyó en Jesús, por supuesto, también. Y luego viene un relato que no lo vamos a ver este domingo, lo veremos el siguiente, donde se ve todo lo que sucede después con este hombre. Y luego da Jesús un discurso muy impresionante. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Lo importante es que la inmediatez de la salvación de Jesús. Como decía en Romanos capítulo 10, verso 8, ¿no? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quería decir Pablo ahí? Que no es que tienes que subir al cielo. Por cierto, eso me olvidé de decirlo antes de estas palabras. Empieza diciendo, no es que nadie tenga que subir arriba, ni nadie tiene que subir a bajar abajo, a buscar a Jesús en alguna parte, yéndote de peregrinaje a un determinado lugar, visitando un templo por allí, como pensaba la mujer samaritana, que bueno, se van a Jerusalén o se van al templo de Samaria. No tienes que ir a ningún templo. Tienes la ventaja de que tienes a Jesús a tu costado. Él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi llamado y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está en Apocalipsis capítulo 3. ¿Ven? Abre la puerta. Simplemente. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, por supuesto, muchos de los aquí presentes ya han abierto esa puerta, por supuesto, y ya tienen a Jesús en su corazón. Pero si hay quienes no lo hayan hecho aún, pues es muy sencillo. Abre la puerta de tu corazón. No tienes que hacer nada más que eso. Ya Dios hará en ti todo lo necesario para que tu vida se encarrile, se santifique y sea útil y próspera. No me refiero materialmente, sino espiritualmente ante los ojos de Dios. Y Dios te puede usar con poder. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y así es, hay una esperanza bienaventurada para aquellos que han recibido a Jesús y más bien una desesperanza terrible para aquellos que no lo han recibido. Están bajo condenación. ¿Qué se puede hacer entonces? Pues, como dice este verso de aquí de Apocalipsis, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven, a Jesús. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera, tome del agua de vida
¿Cómo? ¿Pagando? Gratuitamente. Gratis. No tienes que pagar absolutamente nada. Si es gratis, si Jesús te está ofreciendo la vida eterna, ¿se la vas a rechazar? ¿Se puede ser tan necio de decir, he aquí tengo al alcance la salvación y la vida eterna, recibiendo a Jesús en mi corazón, ¿lo voy a rechazar? ¿Rechazó el oficial del rey la sanidad de Jesús? ¿Rechazó este paralítico la sanidad de Jesús? No, aprovecharon la visitación de Cristo y dijeron, sí, es el momento. Yo voy a aprovechar la visitación de Jesús para que Él perdone mis pecados y me dé la vida eterna. Yo quisiera hacer una oración para aquellos que, no habiendo aún recibido a Jesús, puedan en su mente recibirlo. Y es una oración que hay que hacerla de corazón. No basta con simplemente hacerla o levantar la mano y decir yo hice la oración, porque eso no tiene importancia. Hay gente que hace la oración y luego se olvida del asunto. Tiene que ser algo de corazón. Y si no la quieres hacer ahora, hazla en tu intimidad. Pero te quiero dar la pauta para que puedas hacer esa oración ahora y puedas recibir a Jesús ahora. Y tiene que ser absolutamente de corazón para que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu alma y puedas tú verdaderamente recibir a Cristo y ser salvo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y si hay alguien aquí que necesita a Jesús, voy a decirle que repita en su mente estas palabras conmigo. Señor Dios Todopoderoso, te ruego, oh Dios, que tú perdones mis pecados. Quiero recibir a Jesús en mi corazón para que Él limpie toda mi maldad, todo lo malo que he hecho y pueda, Señor, darme una vida nueva. Me entrego, oh Dios, a Cristo para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Y te pido que tú puedas limpiar mi alma y hacer de mi vida una vida que te glorifique y te honre. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar para terminar. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios todopoderoso que has enviado a tu Hijo amado para morir en la cruz por nosotros, para hacernos salvos, para que cuando recibimos la visitación de Cristo hayamos pues respondido afirmativamente para poder tener vida eterna. Gracias, Señor, por esa visitación. Gracias porque tú nos has buscado antes que nosotros a ti. Y gracias a eso es que te conocemos ahora. Ya sea porque hubieron problemas que nos hicieron buscarte, pecados, remordimientos que nos hicieron buscarte, o porque tú un día nos visitaste simplemente para decirnos, te doy a dar la respuesta para el perdón de tus pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, por eso te pedimos que nos ayudes también a compartir el Evangelio y poder, Señor, verdaderamente ser útiles cumpliendo tu voluntad y haciendo tu obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.